Aceptó el trato del millonario, pensando que era solo un acuerdo, sin imaginar que terminaría encontrando el amor. El ruido ensordecedor del tráfico en Insurgentes se colaba por las ventanas del pequeño estudio de arquitectura, mezclándose con el zumbido constante del aire acondicionado que luchaba contra el calor sofocante de marzo en la Ciudad de México. Sofía Mendoza levantó la vista de los planos que tenía extendidos sobre su escritorio, sintiendo cómo las gotas de sudor se formaban en su frente a pesar del ventilador que giraba perezosamente en el techo. Sus ojos cansados recorrieron las facturas pendientes que se acumulaban en una esquina de su mesa: la renta del estudio, los suministros, el pago de su única empleada, los gastos médicos de su hermana menor. Cada número rojo que veía era como una puñalada en el pecho. Con 28 años, Sofía había heredado más que el pequeño negocio familiar. Había heredado todas las deudas que su padre había acumulado antes de morir en un accidente de construcción hacía 2 años. Sofía, llegó otro aviso del banco, murmuró Carmen, su secretaria de 50 años, asomándose tímidamente por la puerta de cristal esmerilado. Sus ojos reflejaban la misma preocupación que Sofía sentía en el estómago cada mañana al despertar. Sofía tomó el sobre con manos temblorosas. El logo del Banco Nacional de México parecía burlarse de ella desde el papel membretado. Aviso final de ejecución hipotecaria. Leyó en silencio, sintiendo cómo el mundo se tambaleaba a su alrededor. Tenía 15 días para pagar la deuda completa, o perdería no solo su negocio, sino también la pequeña casa en la colonia Roma Norte, donde vivía con su hermana Isabela. El teléfono sonó con insistencia, interrumpiendo sus pensamientos. Carmen atendió con su voz profesional habitual, pero al cabo de unos segundos, su expresión cambió completamente. «Señorita Sofía, es para usted. Dice que es del Grupo Vega Corporativo», susurró Carmen, tapando el auricular con la mano, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Sofía frunció el ceño. El Grupo Vega era uno de los conglomerados inmobiliarios más poderosos del país. ¿Qué querrían con su pequeño estudio que apenas sobrevivía? Tomó el teléfono con curiosidad, mezclada con desesperanza. «Señorita Mendoza, habla la asistente personal del señor Alejandro Vega. El señor Vega desearía reunirse con usted esta tarde a las 4 en punto. ¿Podría confirmar su disponibilidad?». La voz era cortante, profesional, sin espacio para negociaciones. Sofía miró el reloj. Eran las 2 de la tarde. Su agenda estaba completamente vacía desde hacía semanas. Sí, puedo estar ahí. Puedo preguntar de qué se trata. El señor Vega le explicará todo en persona. La dirección es Avenida Presidente Masaryk, 111, piso 45. Pregunte por la oficina principal». La línea se cortó antes de que Sofía pudiera hacer más preguntas. Se quedó mirando el teléfono durante varios segundos, con el corazón latiendo aceleradamente. Polanco, la zona más exclusiva de la ciudad. ¿Qué podría querer Alejandro Vega con ella? Corrió al pequeño baño del estudio y se miró en el espejo manchado. Su blusa blanca tenía una pequeña mancha de café de la mañana y su cabello castaño estaba recogido en una cola de caballo desprolija. Si iba a reunirse con uno de los hombres más poderosos de México, necesitaba verse presentable. 1 hora después, Sofía caminaba nerviosa por los pasillos de mármol del edificio más imponente que había visto en su vida. Los tacones resonaban contra el suelo pulido, mientras el elevador la llevaba hacia el piso 45. A través de los ventanales podía ver toda la Ciudad de México extendiéndose ante ella como un mar de concreto y smog, con los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl dibujándose vagamente en el horizonte. La recepcionista, una mujer elegante con un traje que probablemente costaba más que el salario mensual de Sofía, la dirigió hacia una sala de espera que parecía salida de una revista de decoración. Sofía se sentó en el borde del sofá de cuero italiano sin atreverse a relajarse completamente. «El señor Vega la atenderá ahora», anunció la recepcionista después de lo que parecieron horas, pero que probablemente fueron solo 10 minutos. Sofía se levantó, alisándose la falda gris que había elegido esa mañana, y siguió a la mujer por un pasillo que terminaba en unas puertas dobles de madera oscura. La recepcionista tocó suavemente y esperó hasta escuchar un «adelante» firme desde el interior.
La oficina era más grande que todo su estudio. Ventanales de piso a techo ofrecían una vista panorámica de la ciudad, y detrás de un escritorio que parecía una obra de arte, estaba el hombre que controlaba gran parte del desarrollo inmobiliario del país. Alejandro Vega era exactamente como aparecía en las revistas de negocios: alto, con cabello negro perfectamente peinado hacia atrás, ojos oscuros penetrantes y un traje que gritaba poder y dinero. Pero había algo en su postura, en la forma en que sus hombros estaban ligeramente tensos, que le decía a Sofía que este hombre cargaba con más peso del que mostraba públicamente. «Señorita Mendoza, tome asiento, por favor», dijo sin levantar la vista de los documentos que tenía frente a él. Su voz era grave, controlada, con el acento neutro de alguien acostumbrado a moverse en círculos internacionales. Sofía se sentó en la silla frente a su escritorio, tratando de no mostrar lo intimidada que se sentía. Alejandro finalmente levantó la vista, y cuando sus ojos se encontraron, Sofía sintió una extraña corriente eléctrica que no supo cómo interpretar. «Supongo que se pregunta por qué la he llamado», continuó él juntando las manos sobre el escritorio. «La verdad, sí», respondió Sofía, sorprendida por lo firme que sonó su propia voz. Alejandro se levantó y caminó hacia los ventanales, dándole la espalda. «Necesito que se case conmigo, señorita Mendoza, y necesito una respuesta antes de que termine esta reunión». El silencio en la oficina se volvió tan espeso que Sofía podía escuchar su propio corazón latiendo en sus oídos. Por un momento creyó haber escuchado mal. Se inclinó ligeramente hacia adelante en su silla, con la boca ligeramente abierta. «Disculpe», fue lo único que logró articular. Alejandro se volteó lentamente, con las manos en los bolsillos de su traje. Su expresión era completamente seria, sin rastro de broma o sarcasmo. Los últimos rayos de sol de la tarde se filtraban por los ventanales, creando un halo dorado alrededor de su figura imponente. «Matrimonio civil, 6 meses de duración, 50 millones de pesos como compensación», dijo con la misma naturalidad con la que habría discutido el clima. Sofía se aferró a los brazos de la silla, sintiendo como si el suelo se fuera a abrir debajo de ella. 50 millones de pesos. Esa cantidad podría resolver todos sus problemas financieros, pagar los tratamientos de Isabela, y aún le quedaría dinero para expandir su negocio. No entiendo, ¿por qué yo? Ni siquiera nos conocemos», murmuró con la voz apenas audible. Alejandro regresó a su escritorio y abrió una carpeta manila. Sacó varios documentos y los colocó frente a ella. Sofía reconoció inmediatamente su fotografía, adjunta a lo que parecía ser un informe detallado sobre su vida. Sofía Elena Mendoza Rodríguez, 28 años, licenciada en arquitectura por la UNAM, vive en la colonia Roma Norte con su hermana menor Isabela, de 19 años. Heredó el estudio de arquitectura Mendoza en Asociados tras la muerte de su padre. Actualmente enfrenta una deuda de 8 millones de pesos entre créditos hipotecarios, préstamos comerciales y gastos médicos, recitó sin apartar la vista del documento. El rostro de Sofía enrojeció de indignación y vergüenza. «¿Ha estado investigándome?» «Mi equipo de abogados es muy minucioso», respondió él sin mostrar ninguna emoción. «Necesitaba asegurarme de que fuera la candidata correcta». «¿Candidata para qué exactamente?», preguntó Sofía, tratando de mantener la compostura mientras su mente procesaba la surrealidad de la situación. Alejandro se sentó nuevamente y se recostó en su silla, estudiándola con esos ojos oscuros que parecían ver demasiado. «Mi abuelo, Francisco Vega, fundó este imperio hace 60 años. Cuando murió el año pasado, dejó una cláusula muy específica en su testamento. Para mantener el control total de las empresas familiares, debo estar casado antes de cumplir 36 años. Si no lo hago, el control pasa a mi primo Eduardo». Sofía parpadeó varias veces, tratando de procesar la información. «¿Y cuándo cumple 36 años?» «En exactamente 6 meses y 2 días». La aritmética era simple y devastadora. Alejandro Vega, uno de los solteros más codiciados del país, necesitaba una esposa desesperadamente, y por alguna razón la había elegido a ella. ¿Por qué no se casa con alguien real? Quiero decir, alguien de su círculo social, preguntó Sofía, consciente de lo absurda que sonaba su pregunta. Una sonrisa amarga cruzó brevemente el rostro de Alejandro.
Cree que no lo he considerado. Cada mujer soltera en Polanco, Las Lomas y Santa Fe ya sabe de mi situación. Todas ven una oportunidad de convertirse en la señora Vega permanentemente. Necesito a alguien que entienda que esto es estrictamente un acuerdo comercial. Se levantó nuevamente y caminó hacia una mesa auxiliar donde había una licorera de cristal. Sirvió 2 copas de lo que parecía ser whisky escocés y le ofreció una a Sofía, quien la rechazó con un gesto de la mano. Además, continuó tomando un sorbo de su copa, usted tiene las motivaciones correctas. Necesita el dinero, pero no por vanidad o ambición. Es por supervivencia y por su familia. Eso me dice que tomará esto en serio. Sofía se puso de pie, sintiendo la necesidad de moverse, de hacer algo con la energía nerviosa que corría por sus venas. Caminó hacia los ventanales, mirando hacia abajo, donde el tráfico de la hora pico creaba un río de luces rojas y amarillas serpenteando por Masaryk. ¿Y qué exactamente implicaría este acuerdo?, preguntó sin voltearse. Aparecer públicamente como mi esposa en eventos sociales, cenas de negocios, algunas funciones benéficas, vivir conmigo en mi penthouse los fines de semana para mantener las apariencias con el personal doméstico, acompañarme a la boda de mi prima en Mérida el próximo mes. Básicamente, ser convincente ante mi familia y socios. Y después de los 6 meses, divorcio discreto por incompatibilidad de caracteres. Usted se queda con la compensación acordada, más una cantidad adicional para asegurar su silencio. Yo mantengo mi empresa. Todos ganamos. Sofía se volteó para mirarlo. Había algo casi vulnerable en la forma en que Alejandro sostenía su copa como si fuera un escudo entre él y el mundo. Por primera vez desde que había entrado a esa oficina, lo vio no como el magnate inmobiliario temido y respetado, sino como un hombre atrapado por las circunstancias. ¿Y si me niego? Alejandro se encogió de hombros. Encontraré a otra persona, aunque debo admitir que después de revisar docenas de perfiles, usted es la candidata más adecuada. El teléfono de Sofía vibró en su bolso. Un mensaje de texto de Isabela. Sophie, el doctor dice que necesitamos programar la próxima quimioterapia lo antes posible. ¿Ya tienes el dinero? Las lágrimas se agolparon en los ojos de Sofía, pero parpadeó rápidamente para contenerlas. No podía mostrar debilidad, no ahora. Miró nuevamente hacia la ciudad, donde millones de personas luchaban cada día por sobrevivir, por mantener a sus familias, por encontrar una oportunidad. Tendríamos que, comenzó a preguntar, pero no pudo terminar la frase. Compartir cama, completó Alejandro con una sonrisa que no llegó a sus ojos. No, señorita Mendoza. Este es un matrimonio de conveniencia, no una historia de amor. El penthouse tiene habitaciones separadas. Sofía se volteó completamente hacia él, estudiando su rostro en busca de alguna señal de engaño o manipulación. Solo encontró cansancio y determinación. Necesito tiempo para pensarlo, dijo finalmente. Por supuesto, pero no mucho tiempo. Necesito una respuesta mañana a las 10 de la mañana. Alejandro regresó a su escritorio y sacó una tarjeta de presentación dorada. Mi número personal. Llámeme cuando haya tomado su decisión. Sofía tomó la tarjeta, sintiendo el peso del metal pesado entre sus dedos. Una pregunta más. ¿Por qué está tan seguro de que aceptaré? Alejandro la miró directamente a los ojos, y por un momento, Sofía sintió como si pudiera ver algo más profundo en él, algo que estaba cuidadosamente oculto bajo la superficie. Porque ambos sabemos que no tiene otra opción, dijo suavemente. Y porque, a pesar de todo, creo que somos más parecidos de lo que cualquiera de los dos querría admitir. Sofía salió de esa oficina sintiendo como si hubiera entrado en una realidad paralela. En el elevador, mientras descendía los 45 pisos, su reflejo en las puertas de acero le devolvió la mirada de una mujer al borde de tomar la decisión más importante de su vida. Cuando salió a la calle, el aire de la Ciudad de México le golpeó el rostro como una bofetada de realidad. El ruido, los vendedores ambulantes, el olor a tacos al pastor de un puesto callejero, todo le recordó de dónde venía y lo que estaba en juego. Esa noche, sentada en la pequeña sala de su casa, viendo a Isabela estudiar para sus exámenes de la universidad, con un pañuelo colorido cubriéndole la cabeza donde antes tenía cabello, Sofía supo que su respuesta ya estaba decidida.
El despertador sonó a las 6 de la mañana, pero Sofía ya llevaba 2 horas despierta, mirando el techo de su habitación mientras escuchaba los primeros ruidos de la ciudad que despertaba. Los camiones de basura recorrían la colonia Roma Norte con su característico sonido metálico, mezclándose con los gritos de los vendedores de tamales que ya comenzaban su jornada. Se levantó de la cama y caminó descalza hacia la pequeña cocina, donde puso a calentar agua para café. La tarjeta dorada de Alejandro Vega estaba sobre la mesa del comedor, brillando bajo la luz amarillenta del foco que colgaba del techo. La había estado mirando durante toda la noche, como si fuera a revelarle algún secreto oculto. «No dormiste nada, ¿verdad?», preguntó Isabela desde la puerta, con su pijama de algodón y el pañuelo morado que usaba para dormir. A pesar de la quimioterapia, sus ojos verdes conservaban esa chispa traviesa que siempre había caracterizado a la menor de las hermanas Mendoza. «Un poco», mintió Sofía, sirviéndose una taza de café y ofreciéndole otra a su hermana. «¿Cómo te sientes hoy?» «Mejor. El doctor dice que estoy respondiendo bien al tratamiento». Isabela se sentó en una de las 2 sillas que rodeaban la pequeña mesa redonda. «Pero tú te ves terrible. ¿Qué pasó en esa junta misteriosa de ayer?» Sofía se debatió entre contarle toda la verdad o inventar alguna excusa. Isabela era inteligente, estudiaba psicología en la UNAM y siempre había podido leer a su hermana mayor como un libro abierto. «Me ofrecieron un trabajo», dijo finalmente, lo cual técnicamente no era mentira. «Un trabajo que te tiene despierta toda la noche. Debe ser muy bueno o muy malo». Isabela tomó un sorbo de su café y estudió el rostro de su hermana. «Sophie, sea lo que sea, podemos resolverlo juntas. Siempre lo hemos hecho». Las lágrimas que Sofía había estado conteniendo desde la tarde anterior finalmente encontraron su camino hacia sus ojos. Se limpió rápidamente con el dorso de la mano, pero Isabela ya se había dado cuenta. «Es sobre el dinero, ¿verdad? ¿Sobre mi tratamiento?» «No es solo eso», suspiró Sofía, hundiéndose en su silla. «Es todo. El estudio, la casa, tus estudios, tu salud. Todo se está viniendo abajo, Isa, y no sé cómo detenerlo». Isabela estiró su mano y tomó la de su hermana. A pesar de tener 9 años menos, a veces parecía la mayor de las dos. «Cuéntame, ¿qué te propusieron realmente?» Sofía respiró profundamente. Si iba a hacer esto, si iba a aceptar la propuesta de Alejandro Vega, Isabela tenía derecho a saberlo. Le contó todo: la investigación sobre su vida, la cláusula del testamento, el matrimonio de conveniencia, los 50 millones de pesos. Cuando terminó, Isabela se había quedado completamente inmóvil, con la taza de café a medio camino hacia sus labios. «¿50 millones?» susurró. «Sí. ¿Y solo tienes que fingir ser su esposa por 6 meses?» «Eso dice». Isabela dejó la taza sobre la mesa con un pequeño golpe. «Sofía, eso suena demasiado bueno para ser verdad. ¿Qué tal si es una trampa? ¿Qué tal si ese hombre tiene intenciones ocultas?» «Lo pensé toda la noche», admitió Sofía. «Pero Isa, ¿qué opciones tengo? El banco va a ejecutar la hipoteca en 2 semanas. Tu próxima sesión de quimio cuesta más de lo que tengo. El estudio no tiene ni un solo cliente. ¿Y si consigues un préstamo? ¿O vendemos la casa y nos mudamos a un lugar más barato? Ya lo intenté todo. Nadie me presta dinero sin garantías que no tengo. Y si vendemos la casa con las deudas que tiene, no nos quedaría nada». Isabela se levantó y comenzó a caminar por la pequeña cocina, con los brazos cruzados sobre el pecho. Era un hábito que había heredado de su padre cuando tenía que tomar decisiones difíciles. «¿Te gusta?», preguntó de repente. «¿Qué?» «Ese hombre, Alejandro Vega. ¿Te gusta?» Sofía sintió calor en las mejillas. «¿Qué tiene que ver eso? Es un acuerdo de negocios». «Todo tiene que ver, Sofía. Si vas a vivir con alguien, aunque sea parcialmente, si vas a aparecer en público como su esposa, si vas a pasar 6 meses de tu vida actuando, necesitas saber si puedes tolerarlo como persona». Sofía recordó la forma en que Alejandro había sostenido su copa de whisky como si fuera un escudo, la vulnerabilidad que había entrevisto detrás de su fachada de hombre de negocios, la manera en que sus ojos se habían suavizado cuando dijo que eran más parecidos de lo que querían admitir. «No lo conozco lo suficiente para que me guste o no», dijo finalmente, «pero no me pareció un mal hombre, solo atrapado, como nosotras». Isabela asintió lentamente.
¿Y él? ¿Crees que le gustas? ¿Importa? Él mismo dijo que esto no es una historia de amor. Los hombres dicen muchas cosas, Sophie, pero 6 meses es mucho tiempo y ustedes van a tener que ser convincentes. ¿Qué pasa si uno de los dos desarrolla sentimientos reales? Era una pregunta que Sofía había evitado hacerse durante toda la noche. Supongo que tendremos que ser muy profesionales. El teléfono de Sofía sonó, interrumpiendo la conversación. Era Carmen, su secretaria, y su voz sonaba agitada. Sofía, llegaron 2 hombres del banco. Están revisando el estudio y diciendo que tienen que llevarse el equipo de cómputo para cubrir parte de la deuda. El corazón de Sofía se hundió hasta el estómago. «Dailes que esperen, voy para allá». Colgó y miró a Isabela, quien había palidecido notablemente. «Se está acabando el tiempo», murmuró Sofía. Isabela se acercó y la abrazó fuerte. «Hazlo, Sophie. Acepta su propuesta. ¿Estás segura? Tú has sacrificado todo por mí desde que papá murió. Tu carrera, tus relaciones, tus sueños. Es momento de que yo también haga sacrificios. Y si eso significa tener a mi hermana casada con un millonario durante 6 meses para que podamos salir adelante, entonces que así sea». Sofía se separó del abrazo y tomó la tarjeta dorada. Eran las 9:30 de la mañana. En 30 minutos tenía que dar su respuesta. Marcó el número con manos temblorosas. Alejandro contestó al segundo timbre. «Buenos días, señorita Mendoza». «Buenos días, señor Vega. Ya tomé mi decisión». Un silencio breve del otro lado de la línea. «¿Y?» «Acepto». El registro civil de Miguel Hidalgo estaba ubicado en una de esas construcciones gubernamentales típicas de los años 70. Concreto gris, ventanas pequeñas y un aire de eficiencia burocrática que impregnaba hasta las paredes. Sofía nunca había imaginado que se casaría en un lugar así. Había pasado una semana desde su llamada telefónica a Alejandro, una semana que había transcurrido como un huracán de papeles legales, contratos de confidencialidad y preparativos que ella apenas entendía. Un equipo de abogados había aparecido en su estudio al día siguiente de su aceptación, liquidando todas sus deudas con una eficiencia que rayaba en lo mágico. El banco se había retirado inmediatamente. Carmen había llorado de alivio, y por primera vez en 2 años, Sofía había podido respirar sin sentir un peso en el pecho. Pero ahora, parada frente al edificio del registro civil a las 10 de la mañana de un miércoles soleado, la realidad de lo que estaba a punto de hacer la golpeó como un puñetazo en el estómago. «¿Estás bien?», preguntó Isabela, quien había insistido en acompañarla a pesar de que Alejandro había sugerido mantener la ceremonia lo más discreta posible. «Te ves verde». Sofía llevaba un vestido azul marino sencillo que había comprado en Liverpool el día anterior, el más elegante que su presupuesto le había permitido. Se había peinado en un chongo bajo y usaba los aretes de perlas que habían sido de su madre. Quería verse respetable, pero no demasiado arreglada. Después de todo, no era una boda real. «Solo son nervios», murmuró, ajustándose el bolso por 10ª vez. Un BMW negro se detuvo frente a ellas. Sofía reconoció al conductor como el mismo hombre que había visto en el lobby del edificio de Alejandro la semana anterior. La puerta trasera se abrió y salió Alejandro Vega, impecable en un traje gris oscuro que probablemente costaba más que el sueldo anual de Sofía cuando tenía trabajo. «Buenos días, señoritas», las saludó con una cortesía formal. Sus ojos se detuvieron brevemente en Sofía, recorriéndola de arriba a abajo en una inspección que ella no supo cómo interpretar. «Buenos días», respondió Sofía, sintiendo esa misma corriente eléctrica extraña que había experimentado en su oficina. «Usted debe ser Isabela», dijo Alejandro, volteándose hacia la hermana menor con una sonrisa que parecía genuina. «He escuchado mucho sobre usted». Isabela le extendió la mano con esa confianza natural que siempre había tenido. «Señor Vega, gracias por todo. Llámeme Alejandro, por favor. Después de todo, pronto seremos familia», respondió él. Y Sofía notó una nota de calidez en su voz que no había escuchado antes. Caminaron hacia el edificio en un silencio incómodo. Sofía era dolorosamente consciente de la presencia de Alejandro a su lado, de su colonia sutil que se mezclaba con el smog matutino de la ciudad, de la forma en que ajustaba el paso para que ella pudiera seguirle el ritmo sin correr. El proceso,
fue sorprendentemente rápido. Los documentos ya habían sido preparados y revisados. Solo necesitaban 2 testigos, Isabela y el chofer de Alejandro, un hombre mayor llamado Roberto, y firmar los papeles correspondientes. ¿Alguno de los contrayentes tiene alguna objeción para esta unión?, preguntó el oficial del registro civil, un hombre de mediana edad con lentes que se habían resbalado hasta la punta de su nariz. Sofía miró a Alejandro. Él estaba completamente sereno, con las manos cruzadas detrás de la espalda, como si estuviera en una junta de negocios más. ¿Era así como se había imaginado su boda cuando era niña? ¿Sin flores? ¿Sin música? ¿Sin amor? No, respondió Alejandro firmemente. ¿Señorita Mendoza? Por un momento que se sintió eterno, Sofía se quedó en silencio. Todavía estaba a tiempo de echarse para atrás, de salir corriendo de ese edificio y buscar otra solución para sus problemas. Pero entonces pensó en Isabela, en su sonrisa valiente cada vez que salía de una sesión de quimioterapia. Pensó en su padre y en los sueños que había tenido para su pequeño estudio de arquitectura. Pensó en todas las veces que había querido rendirse en los últimos 2 años, pero había seguido adelante. No, dijo finalmente, y su voz sonó más fuerte de lo que esperaba. Entonces, por el poder que me confiere el Estado de México, los declaro marido y mujer. No hubo beso. Alejandro simplemente le ofreció su mano para un apretón formal, como si hubieran cerrado un trato comercial. Pero cuando sus palmas se tocaron, Sofía sintió esa descarga eléctrica nuevamente, más intensa esta vez. «Ya está hecho», murmuró él, y por primera vez desde que lo conocía, detectó una nota de nerviosismo en su voz. Salieron del registro civil convertidos en una pareja casada. Afuera, el sol de mediodía había intensificado el calor, y las calles se llenaban del ruido y el movimiento típicos de la Ciudad de México. «¿Almorzamos juntas?», preguntó Isabela, claramente tratando de aligerar el ambiente tenso que se había creado entre Sofía y Alejandro. «En realidad», intervino Alejandro, consultando su reloj Rolex, «tengo algunas cosas que discutir con Sofía. ¿Te importaría si la llevo de regreso a casa más tarde?». Isabela miró a su hermana en busca de confirmación. Sofía asintió, aunque por dentro se sentía como si estuviera a punto de subirse a una montaña rusa. «Claro, nos vemos en casa, Sophie». Isabela la abrazó y le susurró al oído, «Todo va a estar bien». Roberto abrió la puerta del BMW para Sofía, quien se deslizó hacia el asiento de cuero beige, inhalando el aroma a auto nuevo y a esa misma colonia sutil de Alejandro. Él se sentó a su lado, y Roberto cerró la puerta, dejándolos solos en el espacio reducido del automóvil. «¿A dónde vamos?», preguntó Sofía cuando Roberto arrancó el motor. «A almorzar. Hay algunos detalles prácticos que necesitamos discutir, y prefiero hacerlo en privado». El restaurante al que llegaron estaba en Las Lomas, otro mundo completamente diferente al que Sofía conocía. Pujol leyó en el letrero discreto. Había oído hablar de ese lugar en revistas, sabía que era uno de los restaurantes más exclusivos de América Latina, pero nunca había imaginado que estaría sentada en una de sus mesas. «Buenas tardes, señor Vega», lo recibió el maitre con una reverencia que bordeaba lo servil. «Su mesa habitual está lista». Los guiaron hacia un rincón privado, lejos de las miradas curiosas de otros comensales. Sofía se sentía completamente fuera de lugar con su vestido azul marino de Liverpool, en un lugar donde las otras mujeres llevaban vestidos que probablemente costaban más que su renta mensual. «No tienen menú», explicó Alejandro cuando ella buscó uno en la mesa. «Es un menú de degustación. ¿Alguna alergia alimentaria que deba saber?» «No», respondió Sofía, tratando de sonar más relajada de lo que se sentía. «¿Siempre comes en lugares así?» «Cuando tengo reuniones importantes, sí. La privacidad vale la pena». Un mesero apareció con una botella de champán que Sofía no había visto pedir. Alejandro permitió que le sirviera una copa, pero cuando el mesero se acercó a ella, levantó la mano. «Solo agua, por favor». Alejandro la miró con curiosidad. «¿No bebes?» «No durante el día. Y definitivamente no cuando estoy nerviosa». Una sonrisa casi imperceptible cruzó por los labios de él. «¿Te pongo nerviosa?» «Esta situación me pone nerviosa», corrigió Sofía. «Todo esto es mucho». El primer plato llegó, algo que parecía una obra de arte en miniatura más que comida.
Sofía lo probó cautelosamente mientras Alejandro sacaba unos documentos de su portafolio. «Estos son los detalles de nuestro acuerdo», comenzó, deslizando los papeles hacia ella. «La primera aparición pública será este sábado, una cena benéfica en el Hotel Four Seasons. Necesitarás un vestido de noche apropiado». «¿Apropiado cómo?» «Elegante, pero no demasiado llamativo. Mi asistente ya programó una cita para ti mañana en una boutique en Polanco. El costo correrá por mi cuenta, obviamente». Sofía se sintió como una muñeca a la que estaban vistiendo para una obra de teatro. ¿Algo más que deba saber? La historia oficial es que nos conocimos hace 3 meses a través de un proyecto de arquitectura para una de mis propiedades. Nos enamoramos, decidimos casarnos rápidamente. Romántico pero creíble. ¿Y tu familia? ¿No van a sospechar que apareciste de la nada con una esposa? Mi familia lleva años presionándome para que me case. Estarán encantados de que finalmente haya sentado cabeza, como dice mi madre. El segundo plato llegó, interrumpiendo la conversación. Sofía se dio cuenta de que había estado tan concentrada en hablar que apenas había tocado el primero. ¿Puedo hacerte una pregunta personal?, dijo Sofía después de que el mesero se retiró. Adelante. ¿Por qué nunca te casaste realmente? Quiero decir, tienes 35 años, eres exitoso, atractivo. Se detuvo abruptamente, dándose cuenta de lo que había dicho. Lo que quiero decir es que podrías tener a cualquier mujer. Alejandro tomó un sorbo de champán antes de responder. ¿Quieres la respuesta diplomática o la honesta? La honesta. Nunca encontré a alguien que me quisiera por quien soy realmente, y no por lo que tengo. Y para ser completamente honesto, tampoco estoy seguro de ser capaz de querer a alguien lo suficiente como para compartir mi vida con esa persona. La respuesta sorprendió a Sofía por su crudeza. Eso suena solitario. Lo es, admitió él. ¿Y tú? ¿Alguna vez estuviste cerca de casarte? Sofía pensó en Miguel, su novio de la universidad con quien había terminado 2 años atrás, cuando la enfermedad de Isabela y las responsabilidades familiares se volvieron demasiado abrumadoras para él. Una vez. Pero resultó que no era el tipo de hombre que se queda cuando las cosas se ponen difíciles. Su pérdida, dijo Alejandro, y algo en la forma en que lo dijo hizo que Sofía sintiera un calor extraño en el pecho. El resto de la comida transcurrió en una conversación más relajada. Alejandro le contó sobre la empresa familiar, sobre los proyectos de desarrollo urbano en los que estaba trabajando, sobre su pasión secreta por la arquitectura colonial mexicana. Sofía se encontró hablando de sus propios sueños profesionales, de los proyectos que había querido desarrollar antes de que la realidad económica la obligara a aceptar cualquier trabajo que pagara las cuentas. Cuando llegó el postre, Sofía se dio cuenta de que habían estado hablando durante casi 2 horas y que por primera vez en semanas se había olvidado completamente de sus problemas. «¿Sofía?», dijo Alejandro suavemente. «Sí, creo que esto va a funcionar». Ella lo miró a los ojos, esos ojos oscuros que había pensado que eran fríos pero que ahora le parecían simplemente cautelosos, y sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo: esperanza. «Yo también lo creo», respondió, y cuando sonrió, fue la primera sonrisa genuina que había dado en meses. El vestido colgaba del armario de Sofía como una acusación silenciosa. Era hermoso, eso no podía negarlo. Un vestido negro de seda con escote en vie discreto y una caída perfecta que llegaba justo arriba de las rodillas. La dependienta de la boutique había insistido en que era perfecto para la esposa de un empresario importante, pero a Sofía le parecía un disfraz para una obra de teatro en la que no sabía actuar. «Te ves increíble», dijo Isabela desde la puerta de la habitación, admirando a su hermana que se miraba en el pequeño espejo de cuerpo completo que habían heredado de su madre. «Me siento como una impostora», murmuró Sofía, ajustándose los aretes de diamantes que habían llegado esa mañana por cortesía de Alejandro, junto con una nota que simplemente decía: «Para esta noche, A.B. Eso es porque técnicamente eres una impostora», bromeó Isabela, sentándose en la cama. «Pero una impostora muy elegante». Sofía se volteó hacia su hermana, quien había recuperado algo de color en las mejillas después de su última sesión de quimioterapia. El médico había dicho que estaba respondiendo mejor de lo esperado al tratamiento. Noticias que habían llegado el mismo día que Sofía había firmado los papeles del matrimonio.
Una coincidencia que no había pasado desapercibida para ninguna de las dos. ¿Y si me descubren? ¿Y si se dan cuenta de que no pertenezco a ese mundo? Sophie, eres arquitecta, graduada con honores de la UNAM, hablas inglés perfectamente, conoces de arte, de cultura, de historia. El único problema que tienes es que te han hecho creer que no eres lo suficientemente buena solo porque no tienes dinero. El timbre sonó, interrumpiendo la conversación. Sofía miró el reloj. 7 en punto exacto. Alejandro era puntual hasta el último segundo. Respira, le dijo Isabela dándole un abrazo rápido. Y recuerda, él necesita tanto como tú que esto funcione. Sofía bajó las escaleras de su pequeña casa, sintiendo que caminaba hacia su destino. Cuando abrió la puerta, se quedó sin aliento. Alejandro estaba impecable en un smoking negro que parecía hecho especialmente para él. Su cabello estaba perfectamente peinado hacia atrás, y cuando la vio, sus ojos se detuvieron en ella por unos segundos más de lo necesario. «¿Estás...?» «Muy bien», dijo finalmente con una voz ligeramente ronca. «Gracias. Tú también», respondió Sofía, sintiendo ese calor familiar en las mejillas. Roberto esperaba junto al BMW, pero esta vez había sido cambiado por una limusina negra que brillaba bajo las luces de la calle. Algunos vecinos habían salido de sus casas para ver el espectáculo, y Sofía pudo escuchar murmullos y comentarios mientras caminaba hacia el vehículo. «¿Nerviosa?», preguntó Alejandro cuando estuvieron sentados en el amplio asiento trasero de la limusina. «Aterrada», admitió ella. «Bien, significa que te lo estás tomando en serio». Alejandro abrió una pequeña nevera empotrada y sacó una botella de agua. «¿Necesitas repasar algo?». Sofía había estado estudiando durante toda la semana como si fuera a presentar el examen más importante de su vida. Sabía los nombres de los principales socios de Alejandro. Conocía los proyectos más importantes de la empresa. Había memorizado los nombres de los miembros de su familia que probablemente estarían en el evento. «Creo que estoy lista», dijo, aunque su estómago sugería lo contrario. «Hay una cosa más». Alejandro se acercó ligeramente a ella, y Sofía pudo percibir su colonia mezclada con algo que era únicamente él. «Vamos a tener que parecer una pareja enamorada. Eso significa contacto físico ocasional, ¿te parece bien?». Sofía asintió, aunque su corazón había acelerado considerablemente. «¿Qué tipo de contacto físico?». «Nada dramático. Mi mano en tu espalda baja cuando caminemos. Tal vez tomaré tu mano ocasionalmente. Quizás un beso en la mejilla cuando saludemos a alguien importante». Se detuvo y la miró directamente a los ojos. «¿Algo de eso te hace sentir incómoda?». «No», respondió Sofía, aunque la idea de su mano en su espalda la hacía sentir cosas que prefería no analizar. El Four Seasons se alzaba ante ellos como un castillo moderno. Sofía había pasado por ese hotel cientos de veces, pero nunca había imaginado que entraría por la puerta principal como invitada a uno de sus eventos más exclusivos. «Recuerda», murmuró Alejandro mientras Roberto les abría la puerta, «somos una pareja felizmente casada que no puede esperar a que termine la noche para estar a solas». «¿Tan específico tiene que ser?», preguntó Sofía con una sonrisa nerviosa. «Los detalles hacen la diferencia», respondió él ofreciéndole su brazo. «¿Lista, señora Vega?». Escuchar su nuevo nombre en labios de Alejandro le causó una sensación extraña en el estómago, pero tomó su brazo y caminaron juntos hacia las puertas dobles del hotel. El salón de baile estaba decorado como algo salido de una película. Cristales colgaban del techo, flores blancas y doradas cubrían cada superficie disponible, y las mesas estaban puestas con vajilla que probablemente costaba más que el sueldo mensual que Sofía solía ganar. Los invitados parecían haber salido de las páginas de una revista de sociales. Las mujeres con vestidos de diseñador y joyas que brillaban bajo las luces, los hombres en smokines impecables, discutiendo negocios entre copas de champán. «Alejandro». Una voz femenina los interceptó antes de que hubieran dado 10 pasos. Una mujer rubia de aproximadamente 40 años se acercó a ellos con una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. «No esperaba verte aquí esta noche». «Mónica», respondió Alejandro con cortesía formal. «Permíteme presentarte a mi esposa, Sofía». Sofía extendió la mano, pero pudo sentir cómo Mónica la evaluaba de pies a cabeza en una fracción de segundo. «Encantada de conocerte, Sofía»,
Soy Mónica Herrera, de Herrera y Asociados. El placer es mío, respondió Sofía, recordando que Herrera y Asociados era uno de los bufetes de abogados más importantes de la ciudad. ¿Esposa?, continuó Mónica con una sonrisa que ahora parecía forzada. No sabía que te habías casado, Alejandro. ¡Qué sorpresa tan maravillosa! Sofía sintió la mano de Alejandro posarse suavemente en su espalda baja, exactamente como había prometido. El contacto la tranquilizó y la perturbó al mismo tiempo. Fue una decisión rápida, dijo Alejandro, mirando a Sofía con una expresión que casi parecía genuina. Cuando sabes que encontraste a la persona correcta, ¿para qué esperar? ¿Y a qué te dedicas, Sofía?, preguntó Mónica, claramente tratando de obtener más información. Soy arquitecta, respondió Sofía, alzando ligeramente la barbilla. Tengo mi propio estudio. ¡Qué interesante! ¿Algún proyecto que conozcamos? Era la pregunta que Sofía había temido, pero antes de que pudiera responder, Alejandro intervino. Sofía es muy modesta. Ha diseñado algunas casas privadas realmente espectaculares. De hecho, así fue como nos conocimos, cuando me consultó sobre un proyecto residencial en Las Lomas. La mentira fluyó tan naturalmente que casi convenció a la propia Sofía. Bueno, dijo Mónica, después de una pausa incómoda, espero que seamos amigas, Sofía. Las esposas de empresarios importantes tenemos que mantenernos unidas. Cuando Mónica se alejó, Sofía sintió que finalmente podía respirar nuevamente. Lo hiciste muy bien, murmuró Alejandro cerca de su oído. ¿Siempre es así de intensa? Mónica es inofensiva. Solo está molesta porque hace algunos años pensó que teníamos algo más que una relación profesional. ¿Y lo tenían? Alejandro la miró con una sonrisa que no pudo interpretar. ¿Estás celosa, señora Vega? Solo curious about my husband's past, respondió Sofía en inglés, sorprendiéndose a sí misma por lo natural que sonó la palabra husband. Impresionante, dijo Alejandro. Tu inglés es perfecto. Fui a una escuela bilingüe gracias a los sacrificios de mi padre. Otro detalle que debería haber incluido en mi investigación. La noche continuó con una serie de presentaciones, conversaciones triviales sobre negocios y política, y más encuentros con conocidos de Alejandro que querían conocer a su misteriosa nueva esposa. Sofía descubrió que mientras más hablaba con estas personas, menos intimidantes le parecían. Detrás de sus trajes caros y sus joyas deslumbrantes, eran simplemente personas con sus propias preocupaciones e inseguridades. Durante la cena, sentados en una mesa circular con otros 6 invitados, Sofía se encontró participando naturalmente en una conversación sobre desarrollo urbano sustentable con un arquitecto español que había trabajado en proyectos similares en Barcelona. Es fascinante cómo han integrado los espacios verdes con las necesidades comerciales, decía Sofía, gesticulando suavemente con las manos. En México tenemos tantos recursos naturales que podríamos implementar conceptos similares, especialmente en desarrollos residenciales. Alejandro la observaba mientras hablaba y Sofía notó algo en su expresión que no había visto antes. Admiración genuina. Tienes razón, intervino él. De hecho, estoy considerando un proyecto en Playa del Carmen que podría beneficiarse de ese enfoque. ¿Te gustaría echarle un vistazo? Era parte de su actuación, Sofía lo sabía, pero la forma en que lo dijo sonó tan sincero que por un momento olvidó que todo era fingido. Me encantaría, respondió, y se dio cuenta de que realmente lo decía en serio. Cuando llegó el momento de los discursos para la organización benéfica, Alejandro fue invitado a decir algunas palabras. Subió al pequeño escenario con la confianza natural de alguien acostumbrado a hablar en público. Buenas noches, comenzó, su voz resonando claramente por todo el salón. Esta noche celebramos no solo una causa importante, sino también los lazos que nos unen como comunidad. Sus ojos encontraron los de Sofía entre la multitud y continuó. Recientemente he aprendido que las mejores cosas en la vida llegan cuando menos las esperamos, y que a veces lo que comienza como una asociación práctica puede convertirse en algo mucho más significativo. Sofía sintió que su corazón se detenía. ¿Estaba hablando de ella? ¿O simplemente era un actor consumado? Cuando Alejandro regresó a la mesa, se inclinó para susurrarle al oído. ¿Cómo estuvo mi actuación? Convincente, respondió Sofía,
aunque algo en su interior le decía que tal vez no había sido actuación en absoluto. El silencio en la limusina durante el camino de regreso era diferente al de la ida. No era la tensión nerviosa de dos extraños a punto de interpretar una farsa, sino algo más complejo, más cargado de significado. Sofía miraba por la ventana las luces nocturnas de la Ciudad de México, pero era dolorosamente consciente de la presencia de Alejandro a su lado. «¿En qué piensas?», preguntó él finalmente, rompiendo el silencio que se había extendido durante los últimos 10 minutos. «En lo extraño que se siente», admitió Sofía volteando para mirarlo. Por momentos, especialmente cuando estábamos hablando con esas personas, se sentía real. Alejandro aflojó su corbata negra, un gesto que lo hacía verse más humano, menos como la imagen perfecta del magnate inmobiliario. «Sé exactamente a qué te refieres. ¿Te diste cuenta de que cuando estaba hablando con ese arquitecto español, tú participaste en la conversación como si realmente fueras mi esposo? No como parte de la actuación, sino como si te importara mi opinión profesional. ¿Y eso te molesta?». «Me confunde», respondió Sofía honestamente. «Se supone que esto es solo un acuerdo comercial, pero esta noche, varias veces, olvidé que estábamos actuando». Alejandro se recostó en el asiento de cuero, estudiando su rostro en la penumbra de la limusina. «¿Sabes qué es lo más extraño de todo? Cuando ese hombre de la mesa de al lado hizo ese comentario despectivo sobre las mujeres que se casan por dinero, sentí ganas de golpearlo, no porque estuviera arruinando nuestra farsa, sino porque estaba hablando mal de ti». Sofía sintió un calor que se extendía desde su pecho hacia todo su cuerpo. «Alejandro, no», la interrumpió él suavemente. «Déjame terminar. Esta noche, viéndote hablar con esas personas, viéndote mantener conversaciones inteligentes sobre arquitectura y desarrollo urbano, viéndote ser simplemente tú, me di cuenta de algo. ¿Qué? Que eres exactamente el tipo de mujer de la que podría enamorarme, si me lo permitiera». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos como una confesión peligrosa. Sofía sintió su corazón latir tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. «Pero no te lo vas a permitir», dijo ella, más como una afirmación que como una pregunta. «No puedo», respondió Alejandro, y había una nota de dolor en su voz que a Sofía le rompió el corazón. «Y tú tampoco puedes. Ambos sabemos cómo termina esta historia, Sofía. En 6 meses nos divorciamos y seguimos con nuestras vidas. Tú tendrás el dinero para salvar a tu hermana y reconstruir tu negocio. Yo mantendré mi empresa. Final feliz para todos. ¿Y si no queremos que termine así?». La pregunta salió de la boca de Sofía antes de que pudiera detenerla. Alejandro la miró con una expresión que no pudo descifrar. «¿A qué te refieres? ¿Y si en estos 6 meses descubrimos que esto podría ser real?». Alejandro cerró los ojos y respiró profundamente. «Sofía, venimos de mundos completamente diferentes. Tú eres una mujer real, con problemas reales, con una familia que te necesita. Yo soy alguien que ha construido toda su vida alrededor del control y los acuerdos comerciales. No sé cómo ser otra cosa. ¿Y si aprendes? ¿Y si te lastimo en el proceso?». La vulnerabilidad en su voz casi deshizo a Sofía completamente. Se acercó ligeramente a él en el asiento, tanto que pudo ver las pequeñas líneas alrededor de sus ojos, las que aparecían cuando estaba preocupado. «¿Y si me dejas tomar esa decisión por mí misma?». Por un momento, Alejandro levantó la mano como si fuera a tocar su rostro, pero se detuvo a medio camino. Esto no era parte del plan. «Los mejores planes son los que se adaptan cuando aparecen mejores opciones», murmuró Sofía. La limusina se detuvo frente a su casa en la Roma Norte. A través de las ventanas podían ver la luz encendida en la sala, señal de que Isabela había esperado despierta para escuchar cómo había resultado la noche. «Tengo que irme», dijo Sofía, aunque ninguno de los dos hizo movimiento alguno para abrir la puerta. «Sofía», dijo Alejandro cuando ella finalmente puso su mano en la manija, «la boda de mi prima en Mérida es el próximo fin de semana. Será intenso. Mi familia completa estará ahí. Mis primos, mis tías, mi madre. Van a hacerte preguntas. Van a tratar de conocerte realmente. ¿Estás segura de que puedes manejar eso? ¿Me estás dando la oportunidad de echarme para atrás?».
Te estoy dando la oportunidad de reconsiderar antes de que esto se vuelva más complicado de lo que ya es. Sofía lo miró durante un largo momento. Su cabello había perdido parte de su perfección durante la noche. Tenía una sombra de barba que lo hacía verse menos formal, y había algo en sus ojos que le decía que él tampoco quería que ella se bajara de esa limusina. Alejandro, dijo finalmente, ¿tú quieres que reconsidere? No, respondió él sin dudar. Definitivamente no. Entonces nos vemos el viernes para el vuelo a Mérida. Sofía salió de la limusina y caminó hacia su casa, sintiendo la mirada de Alejandro siguiéndola hasta que cerró la puerta. Desde la ventana de la sala, vio cómo la limusina permanecía estacionada durante varios minutos más antes de alejarse finalmente por la calle. ¿Cómo estuvo?, preguntó Isabela, que había estado esperando en el sofá con una taza de té y una sonrisa expectante. Sofía se dejó caer junto a su hermana, sin molestarse en quitarse los zapatos de tacón o los aretes de diamantes. Complicado. ¿Complicado cómo? Complicado como que creo que me estoy enamorando de mi esposo falso. Isabela casi escupe el té que estaba bebiendo. ¿Qué? Esta noche fue diferente. No sé cómo explicarlo. Cuando estaba hablando con esas personas, él me defendió, me apoyó, participó en las conversaciones, como si realmente se sintiera orgulloso de estar casado conmigo. Y luego, en el camino de regreso, me dijo, ¿te dijo qué? Que soy exactamente el tipo de mujer de la que podría enamorarse. Isabela se volteó completamente hacia ella en el sofá. Sofía, ¿eso es una complicación terrible que podría arruinar todo el acuerdo? Lo sé. Iba a decir maravilloso. Sofía miró a su hermana con sorpresa. ¿Maravilloso? Isa, esto se suponía que era solo un trabajo. 6 meses, 50 millones de pesos. Adiós para siempre. ¿Y qué hay de malo con que se convierta en algo más? ¿Qué hay de malo? Isa, somos de mundos completamente diferentes. Él vive en un penthouse en Polanco, yo vivo en una casa de 2 recámaras que hasta hace una semana estaba a punto de perder. Él se mueve en círculos donde la gente gasta en una cena lo que yo ganaba en un mes. ¿Y? ¿Cómo que G? ¿No te parece obvio por qué esto es una mala idea? Isabela dejó su taza en la mesa de centro y tomó las manos de su hermana. Sofía, ¿te has visto en un espejo últimamente? Eres inteligente, hermosa, talentosa, y tienes más clase natural en tu dedo meñique que la mayoría de esas mujeres de sociedad en todo su cuerpo. El dinero no define quién eres, pero define el mundo en el que vivimos, solo si lo permites. Isabela apretó sus manos. Sophie, desde que papá murió, has sacrificado todo por mí, por esta casa, por mantener el estudio funcionando. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo solo porque te hacía feliz? Sofía no pudo responder porque no lograba recordarlo. Si ese hombre te hace sentir especial, si cuando estás con él te sientes como la mejor versión de ti misma, entonces tal vez deberías dejar de buscar razones para que no funcione y empezar a buscar razones para que sí funcione. Esa noche, Sofía se acostó con el vestido negro todavía puesto, mirando el techo de su habitación y pensando en la mano de Alejandro en su espalda, en la forma en que había dicho su nombre cuando presentaba a su esposa, en cómo se había sentido natural y terrorizante al mismo tiempo. Su teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de Alejandro. Gracias por esta noche. Fuiste perfecta. Sofía escribió y borró varias respuestas antes de decidirse por también lo fuiste. Que descanses. Pero mientras esperaba quedarse dormida, no podía dejar de pensar que perfecto era exactamente la palabra que describiría cómo se había sentido estar a su lado, actuando o no. Y eso la asustaba más que cualquier otra cosa que hubiera experimentado en su vida. El aeropuerto de Mérida recibió a Sofía con una ráfaga de aire caliente y húmedo que le recordó inmediatamente por qué había evitado viajar al sureste durante los veranos. Pero mientras caminaba junto a Alejandro por la terminal, con su mano descansando naturalmente en su brazo, se dio cuenta de que el calor era lo de menos entre todas las cosas que la tenían nerviosa. «Mi madre va a adorarte», dijo Alejandro mientras esperaban su equipaje, «pero también va a interrogarte como si fueras una sospechosa de asesinato». «¿Eso debería tranquilizarme?», preguntó Sofía, ajustándose el vestido de lino blanco que había elegido específicamente
para el clima yucateco. Debe tranquilizarte que ya pasaste la prueba más difícil. A mí me gustas. La forma casual en que lo dijo hizo que el corazón de Sofía diera un pequeño salto, pero antes de que pudiera responder, una voz femenina gritó desde el otro lado de la terminal. «Alejandro». Una mujer elegante de aproximadamente 60 años se acercaba hacia ellos con una sonrisa radiante. Era evidente de dónde había heredado Alejandro su porte distinguido. Su madre tenía la misma presencia imponente, pero suavizada por una calidez que irradiaba desde sus ojos café. «Mamá». Alejandro sonrió genuinamente por primera vez desde que Sofía lo conocía, y se inclinó para recibir el abrazo entusiasta de la mujer. «Te presento a Sofía». Elena Vega se volteó hacia Sofía con una intensidad que habría sido intimidante si no hubiera venido acompañada de esa sonrisa maternal. «Así que tú eres la mujer que finalmente logró conquistar el corazón de mi hijo». «Es un placer conocerla, señora Vega», respondió Sofía, ofreciendo su mano. «Por favor, soy Elena, y ahora eres parte de la familia». Sin ceremonia alguna, Elena la envolvió en un abrazo que olía a perfume francés y a algo que Sofía identificó como el aroma único de las madres cariñosas. «Eres aún más hermosa de lo que Alejandro me había dicho». Sofía miró a Alejandro con sorpresa. «¿Le habías hablado de mí?» «Solo lo básico», respondió él, pero había un ligero rubor en sus mejillas que sugería lo contrario. «¿Básico?» Elena rió mientras los guiaba hacia la salida. «Me dijo que eras inteligente, hermosa, independiente y que tenía miedo de no merecerte». «Básico». «Mamá», advirtió Alejandro, claramente avergonzado. «¿Qué?» «Es la verdad. En 35 años nunca había escuchado a mi hijo hablar de una mujer de esa manera». Durante el trayecto hacia la hacienda donde se hospedarían, Elena mantuvo una conversación constante que saltaba entre preguntas sobre la familia de Sofía, comentarios sobre la boda de su sobrina y anécdotas embarazosas sobre la infancia de Alejandro que lo hacían verse más humano que nunca. «¿Y dices que eres arquitecta? ¡Qué maravilloso! Siempre pensé que Alejandro debería haberse casado con alguien que entendiera su pasión por los edificios. Todas esas novias anteriores solo se interesaban por las joyas y los viajes». Sofía sintió una punzada de algo que no quiso reconocer como celos. «¿Hubo muchas novias anteriores?» «Oh, cientos». Elena agitó la mano dramáticamente, pero ninguna duró más de unos meses. Alejandro siempre decía que no habían encontrado el clic, pero contigo debe haber sido diferente para que se casaran tan rápido. Alejandro le lanzó una mirada de advertencia a su madre a través del espejo retrovisor. «Mamá, no exageres». «No estoy exagerando. Tu tía Carmen está convencida de que Sofía debe estar embarazada para explicar la prisa». «¡Mamá!». Sofía casi se atraganta con el agua que estaba bebiendo. «No, definitivamente no estoy embarazada». «Es una lástima», suspiró Elena. «Me muero por ser abuela». El resto del viaje transcurrió con Elena compartiendo la historia familiar y los chismes más recientes, mientras Sofía trataba de memorizar nombres y relaciones que tendría que recordar durante todo el fin de semana. La hacienda San José era exactamente lo que Sofía había esperado de una propiedad familiar de los Vega, una construcción colonial perfectamente restaurada, con patios llenos de bugambilias, una piscina que parecía salida de una revista y suficientes habitaciones para albergar a toda la familia extendida. «Tu habitación está aquí». Elena las guió por un pasillo de techos altos adornado con arte colonial mexicano. «Espero que sea cómoda. Sé que ustedes, los recién casados, necesitan su privacidad». La habitación era hermosa, con una cama king size, ventanas que daban al jardín y un baño de mármol que era más grande que la cocina de Sofía en Ciudad de México. Lo que no había esperado era que tuviera solo una cama. Elena se retiró después de asegurarles que la cena familiar sería en una hora, dejando a Sofía y Alejandro solos por primera vez desde que habían llegado. «Una cama», observó Sofía, tratando de mantener su voz neutral. «Puedo dormir en el sofá», ofreció Alejandro inmediatamente, señalando el elegante sofá de 2 plazas junto a la ventana. «No seas ridículo. Es tu familia, tu habitación. Yo puedo dormir en el sofá». «Sofía, mides más de 1,70 m. No vas a caber en ese sofá». Se miraron el uno al otro durante un momento incómodo antes de que Sofía suspirara. «Somos adultos».
Podemos compartir una cama sin que pase nada. ¿Estás segura? Completamente, mintió ella, porque la idea de dormir al lado de Alejandro la aterrorizaba y la emocionaba en igual medida. Alejandro asintió, pero evitó mirarla a los ojos. Voy a darme una ducha antes de la cena. Cuando él desapareció en el baño, Sofía se sentó en la cama y se permitió un momento de pánico. ¿En qué se había metido? No solo tenía que actuar como la esposa enamorada de Alejandro frente a su familia, sino que ahora tenía que compartir una habitación con él durante 3 días. Su teléfono vibró con un mensaje de Isabela. ¿Cómo va todo en la tierra del Enequén? Sofía escribió rápidamente. Sobreviviendo. Su madre me ama y cree que estamos locamente enamorados. ¿Y no están? Llegó la respuesta casi inmediata. Antes de que Sofía pudiera responder, Alejandro salió del baño con una toalla alrededor de la cintura y gotas de agua brillando en su pecho bronceado. Sofía dejó caer el teléfono. ¿Estás bien?, preguntó él, notando su expresión. Perfectamente, logró decir ella, tratando de no mirar más allá de su rostro. Tu turno de usar el baño está libre. Gracias. Él sonrió con esa sonrisa que la hacía olvidar cómo respirar. ¿Sofía? Sí. Gracias por hacer esto. Sé que no debe ser fácil. Cuando él se acercó para tomar su ropa del armario, pasó lo suficientemente cerca de ella como para que pudiera sentir el calor de su piel y el aroma de su jabón. Sofía cerró los ojos y rezó por tener fuerzas para sobrevivir los próximos 3 días. La cena familiar fue exactamente lo que había esperado. Una mesa larga en el patio principal, iluminada por faroles coloniales, llena de parientes que querían conocer a la nueva integrante de la familia. Sofía se encontró sentada entre Alejandro y su prima Carmen, una mujer de 40 años que la bombardeó con preguntas sobre su vida, su familia y sus planes futuros con Alejandro. ¿Y cuándo van a tener hijos?, preguntó Carmen directamente, mientras servían el segundo plato. Sofía casi se atraganta con su agua de Jamaica. Bueno, nosotros todavía no hemos... Queremos disfrutar de estar casados un tiempo antes de expandir la familia. Intervino Alejandro suavemente, colocando su mano sobre la de ella en una demostración de unidad que se sintió sorprendentemente natural. ¡Qué inteligentes!, declaró la tía Rosa desde el otro extremo de la mesa. En mis tiempos uno se casaba y inmediatamente tenía hijos. Ustedes pueden viajar, conocerse mejor. Exacto, sonrió Sofía, agradecida por el apoyo inesperado. ¿Y dónde fueron de luna de miel?, preguntó otro primo. Sofía y Alejandro se miraron con pánico apenas disimulado. No habían pensado en ese detalle. Decidimos posponer la luna de miel hasta después de esta boda, dijo Alejandro rápidamente. No queríamos perdernos el matrimonio de Carolina. ¡Qué considerados!, exclamó Elena, claramente encantada con la respuesta. El resto de la cena transcurrió con más facilidad. Sofía descubrió que genuinamente disfrutaba la compañía de la familia de Alejandro. Eran cálidos, graciosos, y la trataban como si hubiera sido parte de la familia toda la vida. Cuando finalmente se retiraron a su habitación cerca de las 11 de la noche, ambos estaban agotados pero satisfechos. No estuvo tan mal, comentó Sofía mientras se cepillaba los dientes en el baño. ¿Les gustas?, respondió Alejandro desde la habitación. Mi madre no deja de susurrarme lo perfecta que eres para mí. Sofía salió del baño en pijama de algodón y encontró a Alejandro ya en la cama, leyendo algo en su teléfono. Había mantenido puesta una camiseta, probablemente por consideración hacia ella. ¿De qué lado prefieres dormir?, preguntó él. Me da igual. Sofía se metió en el lado izquierdo de la cama, consciente de cada movimiento, de cada respiración. La cama era lo suficientemente grande como para que no se tocaran, pero aún así podía sentir su presencia como si fuera un campo magnético. Sofía, dijo Alejandro en la oscuridad, después de que apagaron las luces. ¿Sí? ¿Alguna vez sientes que estamos jugando con fuego? Ella sabía exactamente a qué se refería. Todo el tiempo. ¿Y aún así no quieres parar? No, admitió ella en un susurro. ¿Tú sí? No, respondió él, y su voz sonaba más cercana de lo que esperaba. Se quedaron en silencio durante varios minutos, escuchando los sonidos nocturnos del campo yucateco, grillos, el viento en las palmeras, el lejano sonido de música de la cantina del pueblo. Alejandro, murmuró Sofía finalmente,
¿Mm? ¿Qué le dijiste realmente a tu madre sobre mí? Una pausa larga. Le dije que eras diferente a todas las mujeres que había conocido, que cuando hablabas yo realmente quería escuchar, que me hacías reír sin intentarlo, y que tenía miedo de arruinarlo. El corazón de Sofía se aceleró. ¿Por qué tenías miedo de arruinarlo? Porque nunca había sentido por nadie lo que siento por ti. Las palabras quedaron flotando en la oscuridad entre ellos, cargadas de una honestidad que los asustó a ambos. Alejandro, lo sé, la interrumpió él. No debería haber dicho eso. No, susurró Sofía, girándose hacia él en la cama, aunque no podía verlo en la oscuridad. Deberías haberlo dicho mucho antes. El día de la boda amaneció con un cielo despejado y una temperatura que prometía ser sofocante antes del mediodía. Sofía se despertó con el sonido de las aves tropicales y la sensación de que algo había cambiado fundamentalmente durante la noche. No porque hubiera pasado algo físico entre ella y Alejandro, ambos habían mantenido sus respectivos lados de la cama, sino porque las palabras que habían intercambiado en la oscuridad habían roto algo irreparablemente. Ya no podían fingir que esto era solo un acuerdo comercial. Alejandro ya no estaba en la cama cuando ella despertó, pero podía escucharlo hablando por teléfono en el balcón. Su voz sonaba tensa, profesional, muy diferente del tono íntimo que había usado la noche anterior. No me importa lo que diga Eduardo. Esa decisión se pospone hasta que yo regrese a México. Sí, estoy consciente de que es urgente, pero estoy en la boda de mi prima, y no voy a arruinar el día de Carolina por una reunión de consejo. Sofía se sentó en la cama, recordando de repente que toda esta situación había empezado por la empresa de Alejandro, por la amenaza de su primo Eduardo de quitarle el control si no se casaba antes de cumplir 36 años. Con todo lo que había pasado entre ellos, había empezado a olvidar la razón original de su matrimonio. Cuando Alejandro entró del balcón, su expresión era sombría. ¿Problemas en el trabajo?, preguntó Sofía. Eduardo está presionando para convocar una reunión extraordinaria del consejo directivo. Dice que tiene información importante que cambiaría el futuro de la empresa. ¿Crees que sospecha algo sobre nosotros? Alejandro se sentó en el borde de la cama, pasándose las manos por el cabello. No lo sé, pero he estado tan distraído últimamente que tal vez no he estado prestando suficiente atención a lo que está tramando. Sofía sintió una punzada de culpa. ¿Distraído por mí? Él la miró directamente a los ojos. Sí, Sofía. Distraído por ti. Por esto. Hizo un gesto entre ellos dos. Por el hecho de que ya no puedo concentrarme en una reunión de negocios sin preguntarme qué estás haciendo, si estás bien, cuándo te voy a ver otra vez. Antes de que Sofía pudiera responder, alguien tocó la puerta. Alejandro, Sofía, ¿ya están despiertos?, gritó Elena desde el pasillo. El desayuno está listo y necesitamos prepararnos para la ceremonia. Ya vamos, mamá, respondió Alejandro, sin apartar la mirada de Sofía. Será mejor que nos alistemos, murmuró Sofía, aunque ninguno de los dos se movió. Sofía, dijo Alejandro suavemente, después de este fin de semana tenemos que hablar, en serio, sobre lo que está pasando entre nosotros, sobre lo que queremos que pase. Ella asintió sintiendo un nudo en el estómago que era mitad emoción, mitad terror. Lo sé. El resto de la mañana pasó en un torbellino de preparativos. Sofía se puso el vestido que había elegido para la ceremonia, un vestido de seda color champán que Elena había declarado perfecto para la cuñada de la novia, mientras Alejandro se debatía con su corbata en el espejo del baño. ¿Puedes ayudarme?, preguntó él, frustrado después del cuarto intento fallido. Sofía se acercó y tomó los extremos de la corbata, consciente de lo cerca que estaban, de cómo podía ver las pequeñas líneas doradas en sus ojos cafés, de cómo se le aceleraba la respiración cuando ella se inclinaba ligeramente hacia él para ajustar el nudo. «Listo», murmuró, pero ninguno se movió. Por un momento, Sofía pensó que él iba a besarla. Se inclinó ligeramente hacia ella. Sus ojos se movieron hacia sus labios, y el aire entre ellos se cargó de electricidad. Pero entonces Elena volvió a tocar la puerta, y el momento se rompió. «Vamos, el coche está esperando». La ceremonia se llevaría a cabo en la Catedral de Mérida, seguida de una recepción en una hacienda aún más elegante que donde se hospedaban. Durante el trayecto hacia la ciudad, Sofía notó que Alejandro estaba cada vez más tenso.
¿Estás bien?, le preguntó discretamente mientras esperaban afuera de la catedral a que llegara la novia. Eduardo está aquí, murmuró él, señalando con la cabeza hacia un hombre alto y rubio que saludaba a otros invitados. No esperaba que viniera. Sofía miró al primo de Alejandro por primera vez. Eduardo Vega tenía un parecido superficial con Alejandro. La misma altura, la misma presencia imponente, pero había algo en su sonrisa que no le inspiraba confianza. ¿Crees que va a causar problemas? Con Eduardo nunca se sabe. La ceremonia fue hermosa. Carolina, la prima de Alejandro, se veía radiante en un vestido de encaje que había pertenecido a su abuela. Y cuando intercambió votos con su prometido, Sofía sintió una punzada inesperada de envidia. Miró de reojo a Alejandro, quien observaba la ceremonia con una expresión pensativa. Durante la parte donde el sacerdote habló sobre el amor verdadero, sobre la importancia de elegir cada día amar a tu pareja, sobre construir una vida juntos basada en la confianza y el respeto mutuo, Sofía sintió la mano de Alejandro buscar la suya. Entrelazó sus dedos con los de ella y se quedaron así hasta que terminó la ceremonia. La recepción fue un evento espectacular. La hacienda estaba decorada con miles de flores blancas y luces colgantes que creaban un ambiente mágico bajo las estrellas yucatecas. Había mariachi, una pista de baile al aire libre y más comida de la que Sofía había visto en su vida. ¿Bailamos?, preguntó Alejandro cuando la banda comenzó a tocar una canción lenta. Sofía asintió, aunque su corazón se aceleró cuando él la guió hacia la pista de baile. Había parejas de todas las edades moviéndose lentamente bajo las luces, y cuando Alejandro la tomó en sus brazos, Sofía se sintió como si fuera su lugar natural en el mundo. «Eres una bailarina excelente», murmuró él cerca de su oído mientras se movían al ritmo de la música. «Mi padre me enseñó cuando era niña. Decía que un hombre siempre respetaría más a una mujer que supiera bailar. Tu padre era un hombre sabio». Giraron lentamente, y Sofía pudo ver sobre el hombro de Alejandro que Eduardo los observaba desde una mesa cercana con una expresión que no pudo interpretar. «Eduardo nos está mirando», murmuró. «Lo sé», respondió Alejandro, acercándola un poco más. «Que mire, que vea lo feliz que soy contigo». «¿Es actuación?», preguntó Sofía, aunque tenía miedo de la respuesta. «Ya no sé la diferencia», admitió él. Cuando terminó la canción, Eduardo se acercó a ellos con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Primo», dijo, palmeando el hombro de Alejandro. «Qué sorpresa tan interesante fue enterarse de tu matrimonio por las páginas sociales». «Eduardo», respondió Alejandro con frialdad cortés, «te presento a mi esposa, Sofía». «Encantado». Eduardo tomó la mano de Sofía y la besó con una formalidad exagerada. «Debe ser muy especial para haber conseguido que mi primo siente cabeza tan repentinamente». «¿Repentinamente?», preguntó Sofía fingiendo confusión. ¿O es que Alejandro siempre había sido tan vocal sobre no querer casarse nunca? Decía que el matrimonio era una institución obsoleta, que prefería mantener su libertad. ¿No es cierto, primo? Sofía sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago, pero mantuvo su sonrisa fija en su lugar. «Las personas cambian cuando encuentran a la persona correcta», dijo Alejandro firmemente, rodeando la cintura de Sofía con su brazo. «Por supuesto», sonrió Eduardo. «Y qué conveniente que la encontraras justo antes de tu cumpleaños número 36, casi como si fuera destino». El comentario fue como un jarro de agua fría. Sofía se dio cuenta de que Eduardo sabía exactamente lo que estaba pasando, o al menos lo sospechaba. «Si nos disculpas», dijo Alejandro, «íbamos a buscar algo de beber». «Claro, claro», Eduardo se hizo a un lado. «Disfruten la fiesta. Y Sofía, espero que podamos conocernos mejor pronto. Me encantaría escuchar la historia de cómo se conocieron». Cuando se alejaron, Sofía podía sentir la tensión en el cuerpo de Alejandro. «¿Sabe algo?», murmuró ella. «Eso parece. ¿Qué hacemos?». Alejandro se detuvo y la miró directamente a los ojos. «Seguimos adelante como habíamos planeado. Pero Sofía, necesito que sepas que sin importar lo que pase con Eduardo, sin importar lo que pase con la empresa, lo que siento por ti es real». Antes de que ella pudiera responder, se inclinó y la besó. No fue un beso fingido para impresionar a los observadores. Fue suave, tierno y cargado de todo lo que no habían podido decirse con palabras.
Cuando se separaron, Sofía se dio cuenta de que ya no le importaba si Eduardo sospechaba la verdad, si perdían la empresa o si todo se derrumbaba a su alrededor. Lo único que importaba era que Alejandro la había besado como si fuera la mujer más importante en su mundo. «Yo también», susurró ella contra sus labios. «Lo que siento por ti también es real». A unos metros de distancia, Eduardo los observaba con una sonrisa satisfecha, como si acabara de confirmarse algo que había sospechado todo el tiempo. Pero en ese momento, ni Sofía ni Alejandro le prestaron atención. Por primera vez, desde que habían firmado su acuerdo, estaban siendo completamente honestos el uno con el otro, y eso se sentía más aterrador y más maravilloso que cualquier cosa que hubieran experimentado antes. La noche estaba lejos de terminar, y ambos sabían que cuando regresaran a Ciudad de México, tendrían que enfrentar las consecuencias de lo que acababan de admitir. Pero por ahora, bajo las estrellas de Yucatán, con el sonido de la música llenando el aire y el aroma de las flores tropicales a su alrededor, se permitieron vivir en el momento y fingir que su historia de amor podría tener un final feliz. El vuelo de regreso a Ciudad de México estuvo marcado por un silencio tenso que ninguno de los dos sabía cómo romper. Alejandro revisaba documentos en su laptop con una concentración que parecía forzada, mientras Sofía miraba por la ventanilla las nubes que parecían algodón de azúcar contra el cielo azul. Todo había cambiado después del beso en la boda, no solo entre ellos, sino en la forma en que Eduardo los había observado durante el resto de la noche, como un depredador esperando el momento perfecto para atacar. «¿Qué crees que está planeando?», preguntó Sofía finalmente, rompiendo el silencio. Alejandro cerró su laptop y se recostó en su asiento de primera clase. «Eduardo siempre ha creído que debería estar dirigiendo la empresa. Cuando mi abuelo me eligió como heredero principal, nunca lo superó. Pero ¿qué puede hacer realmente? Ustedes están casados, cumpliste con la cláusula del testamento. Podría tratar de probar que nuestro matrimonio es fraudulento». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Sofía sintió un frío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado del avión. ¿Y puede hacerlo? Si tiene evidencia, sí. Sofía pensó en todas las precauciones que no habían tomado, en todas las ocasiones en que habían sido descuidados. El contrato original que había firmado, las transferencias bancarias que podrían rastrearse, el hecho de que habían vivido vidas completamente separadas hasta hace muy poco. «Alejandro», dijo suavemente, «si esto se viene abajo, si pierdes la empresa por mi culpa...» «Hey». Él se inclinó hacia ella y tomó su mano. «Si perdemos, perdemos juntos. Y si ganamos, ¿ganamos juntos? Eso espero». Cuando aterrizaron en Ciudad de México, Roberto los esperaba como siempre, pero había algo en su expresión que alertó inmediatamente a Alejandro. «¿Qué pasa?», preguntó mientras subían al auto. «Señor Vega, su primo ha estado haciendo preguntas. Ayer vino a las oficinas, habló con varios empleados sobre su matrimonio, sobre cuánto tiempo habían estado viéndose antes de casarse». Alejandro maldijo entre dientes. «¿Qué tipo de preguntas?». Preguntó cuándo fue la primera vez que vieron a la señora Sofía en las oficinas, si alguien sabía cómo se habían conocido, si ella había estado involucrada en algún proyecto de la empresa antes del matrimonio. Sofía sintió náuseas. «¿Y qué dijeron?». «La mayoría no sabía qué decir, señora, pero Carmen, de Recursos Humanos, mencionó que nunca había procesado ningún contrato o proyecto a nombre de usted. Era peor de lo que habían imaginado. Eduardo estaba construyendo un caso, y lo estaba haciendo metódicamente». «Llévanos a mi oficina», dijo Alejandro. «Necesito ver qué más ha estado haciendo». El edificio de Grupo Vega se alzaba ante ellos como siempre, pero por primera vez desde que lo conocía, Sofía lo vio como algo que Alejandro podría perder. Todas esas ventanas brillantes, todos esos empleados, todos esos proyectos que habían sido la vida de trabajo de su familia durante décadas. La asistente de Alejandro, María, los recibió con expresión preocupada. «Señor Vega, hay una reunión de emergencia del Consejo Directivo programada para mañana a las 10 de la mañana. Su primo Eduardo la solicitó». «¿Con qué justificación?». «Dice que tiene información que afecta la estabilidad y el futuro de la empresa». Alejandro y Sofía intercambiaron miradas. Ya no había duda. Eduardo iba a hacer su movimiento.
¿Puedes conseguirme los estatutos de la empresa y toda la documentación relacionada con la cláusula matrimonial del testamento de mi abuelo?, pidió Alejandro. Por supuesto, señor. Cuando llegaron al penthouse esa noche, ambos estaban agotados mental y emocionalmente. Sofía nunca había estado en el departamento de Alejandro y quedó impresionada por la elegancia minimalista del espacio. Ventanales de piso a techo que ofrecían una vista espectacular de la ciudad, muebles de diseño y una cocina que parecía salida de una revista de arquitectura. «Es hermoso», comentó caminando hacia los ventanales. «No se siente como hogar», respondió Alejandro, sirviéndose un whisky. «Nunca se ha sentido así. ¿Y ahora?». Él la miró durante un largo momento. «Contigo aquí por primera vez, se siente como podría serlo». Cenaron en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. La realidad de lo que enfrentarían al día siguiente pesaba sobre ellos como una nube de tormenta. «¿Qué va a pasar mañana?», preguntó Sofía finalmente. «Eduardo va a presentar lo que sea que haya encontrado. Los miembros del consejo van a escuchar su caso. Si logra convencerlos de que nuestro matrimonio es fraudulento, pueden votar para removerme como director general». «¿Y entonces qué?». «Entonces él toma el control». Sofía se levantó de la mesa y caminó hacia los ventanales, mirando las luces de la ciudad que se extendían hasta el horizonte. «Hay algo que tengo que decirte». «¿Qué?». «He estado pensando en esto durante todo el vuelo. Si mañana sale mal, si perdemos todo, no me arrepiento de haber aceptado tu propuesta». Alejandro se acercó a ella, parándose justo detrás de ella. «¿Por el dinero?». «No». Sofía se volteó para mirarlo. «Por ti, por nosotros, por todo lo que hemos descubierto sobre nosotros mismos en estas últimas semanas». «Sofía, déjame terminar. Cuando acepté casarme contigo, pensé que estaba vendiendo 6 meses de mi vida para salvar a mi familia. Pero lo que realmente estaba haciendo era apostar por la posibilidad de que existiera algo más grande que todos nuestros miedos y todas nuestras excusas». Alejandro levantó las manos y enmarcó su rostro con sus palmas. «¿Y crees que ganaste esa apuesta?». «Estoy completamente enamorada de ti», susurró ella. «Así que sí, creo que gané». Esta vez, cuando él la besó, no había urgencia ni desesperación. Fue lento, profundo, lleno de todas las promesas que habían estado demasiado asustados para hacerse. Cuando se separaron, Alejandro descansó su frente contra la de ella. «Te amo», dijo simplemente. «No sé cuándo pasó, no sé cómo pasó, pero te amo más de lo que pensé que era posible amar a alguien». Sofía sintió lágrimas de felicidad corriendo por sus mejillas. «Entonces, ¿qué hacemos?». «Mañana peleamos, juntos, y sin importar lo que pase, no fingimos más. Ya no hay más actuación, ya no hay más mentiras, solo nosotros siendo honestos sobre lo que queremos». «¿Y qué queremos?». «Una oportunidad real, una vida real, un matrimonio real». Esa noche, por primera vez desde que se habían conocido, durmieron en la misma cama no por necesidad o conveniencia, sino porque no podían imaginar estar en ningún otro lugar. La sala de juntas del piso 45 nunca había sentido tan fría. Sofía estaba sentada al lado de Alejandro en la larga mesa de caoba, rodeada de hombres en trajes que la evaluaban con curiosidad apenas disimulada. El abogado de Alejandro, un hombre mayor llamado licenciado Herrera, revisaba documentos con expresión preocupada. Eduardo entró exactamente a las 10, acompañado por su propio equipo legal. Llevaba una sonrisa confiada que hizo que a Sofía se le revolviera el estómago. «Buenos días, miembros del consejo», comenzó Eduardo una vez que todos estuvieron sentados. «Los he convocado hoy porque tengo evidencia que sugiere que el matrimonio de mi primo Alejandro es fraudulento, lo que significaría que no ha cumplido con los requisitos establecidos en el testamento de nuestro abuelo». Un murmullo se extendió por la sala. Sofía sintió la mano de Alejandro encontrar la suya bajo la mesa. «Esa es una acusación muy seria, Eduardo», dijo el presidente del consejo, un hombre de cabello blanco llamado Don Alberto, quien había sido socio del abuelo de Alejandro durante décadas. «Lo es», respondió Eduardo, abriendo su portafolio. «Pero tengo documentación que lo respalda». Procedió a presentar su caso.
El contrato inicial que habían firmado Sofía y Alejandro, que uno de sus contactos en el banco había conseguido de manera cuestionable. Las transferencias de dinero que habían liquidado las deudas de Sofía inmediatamente después de la boda. Testimonios de empleados que confirmaban que nunca habían visto a Sofía en las oficinas antes de su matrimonio, contradiciendo la historia oficial de cómo se habían conocido. Con cada pieza de evidencia que presentaba, Sofía sintió cómo sus esperanzas se desvanecían. Eduardo había sido thorough, demasiado thorough. Además, continuó Eduardo, tengo aquí una declaración jurada de Miguel Ramírez, exnovio de la señorita Mendoza, quien testifica que ella le confesó que se había casado por dinero para salvar a su familia. Sofía sintió como si le hubieran dado una bofetada. Miguel, su exnovio, había decidido vengarse de la manera más cruel posible. ¿Tiene algo que decir en su defensa, Alejandro?, preguntó don Alberto. Alejandro se puso de pie lentamente. Su rostro estaba pálido, pero su voz sonó firme cuando habló. Eduardo tiene razón. Un silencio total llenó la sala. Sofía lo miró con shock. Nuestro matrimonio comenzó como un acuerdo comercial. Sofía necesitaba dinero para salvar a su familia, y yo necesitaba una esposa para cumplir con la cláusula del testamento. Eduardo sonrió triunfalmente. Entonces admites el fraude. No, dijo Alejandro firmemente. Admito cómo comenzó, pero no es así como terminó. Se volteó hacia los miembros del consejo. Durante los últimos 2 meses, he aprendido más sobre mí mismo, sobre lo que realmente importa en la vida y sobre el amor, que en todos los años anteriores combinados. Caminó hacia donde estaba Eduardo. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y yo, primo? Tú ves esta empresa como un trofeo que mereces ganar. Yo la veo como una responsabilidad hacia las miles de familias que dependen de nosotros para su sustento. Se dirigió a Sofía, quien se había puesto de pie. Y sí, mi matrimonio con Sofía comenzó como un contrato, pero se convirtió en la decisión más importante y más real de mi vida. La amo, ella me ama, y juntos vamos a construir algo que trasciende cualquier cláusula testamentaria. Palabras bonitas, interrumpió Eduardo, pero el hecho permanece. Violaron el espíritu del testamento. ¿El espíritu del testamento? Sofía habló por primera vez, su voz temblando pero clara. ¿Puedo leer algo? Todos se voltearon hacia ella. Sacó una hoja de papel de su bolso. Anoche conseguí una copia completa del testamento del señor Francisco Vega. Hay una parte que Eduardo no mencionó. Respiró profundamente y leyó. Deseo que mi heredero comprenda que el verdadero éxito no se mide solo en términos financieros, sino en la capacidad de construir algo duradero con otra persona. El matrimonio no debe ser solo un requisito legal, sino una asociación que enriquezca la vida y expanda la capacidad de servir a otros. Miró a Eduardo. Su abuelo no quería que Alejandro se casara por casarse. Quería que encontrara una pareja que lo hiciera mejor hombre y mejor líder. Se volteó hacia el consejo. Yo era arquitecta con un negocio fallido y deudas que no podía pagar. Alejandro era un empresario exitoso que había construido muros alrededor de su corazón. Juntos hemos encontrado la manera de ser mejores de lo que éramos por separado. ¿Pueden probarlo?, preguntó don Alberto. Alejandro asintió. En las últimas 2 semanas, Sofía ha revisado todos nuestros proyectos de desarrollo residencial. Ha identificado problemas de diseño que habrían costado millones corregir después de la construcción. Ha propuesto innovaciones sustentables que van a convertir nuestro próximo proyecto en Playa del Carmen en un modelo para toda la industria. Sacó una carpeta de documentos. Todo está aquí. Reportes, propuestas, proyecciones financieras. Sofía no es solo mi esposa. Es mi socia en todos los sentidos de la palabra. Además, agregó Sofía, hemos decidido establecer una fundación familiar enfocada en proporcionar vivienda accesible para familias de bajos recursos. El 25% de las ganancias netas de la empresa serán destinadas a este programa. Eduardo palideció. 25%. Eso es una fortuna. Es una inversión en el futuro, respondió Alejandro. Algo que mi abuelo habría entendido perfectamente. Don Alberto se levantó y caminó hacia los ventanales pensando. Los otros miembros del consejo murmuraban entre sí. Finalmente, se volteó hacia ellos. Señor Eduardo,
Aunque su evidencia sobre el origen de este matrimonio es reveladora, el testamento de su abuelo no especifica cómo debe comenzar un matrimonio, solo que debe existir. Y por lo que veo aquí, no solo existe un matrimonio legal, sino una sociedad genuina que ya está generando beneficios para la empresa y para la comunidad. Se dirigió a Alejandro y Sofía. Sin embargo, dado lo inusual de las circunstancias, el Consejo votará sobre si mantener la estructura actual de liderazgo. La votación fue secreta. 5 minutos que se sintieron como 5 horas. Cuando don Alberto leyó los resultados, su voz era solemne. Por una votación de 7 a favor, 1 en contra y una abstención, el Consejo ratifica a Alejandro Vega como director general de Grupo Vega y da la bienvenida oficial a Sofía Mendoza de Vega como directora de Desarrollo Sustentable. Eduardo se levantó furioso. «¡Esto no ha terminado!» «Sí», dijo Alejandro calmadamente. «Se terminó. Tu oficina será vaciada esta tarde. Tienes hasta el viernes para limpiar tus asuntos personales». Cuando la sala se vació, solo quedaron Alejandro y Sofía, tomados de la mano y mirando por los ventanales la ciudad que se extendía debajo de ellos. «¿Directora de Desarrollo Sustentable?», preguntó Sofía. «¿Te parece bien?» «Me parece perfecto». Alejandro la abrazó por la cintura desde atrás. «Entonces, señora Vega, ¿qué hacemos ahora?» Sofía se recostó contra su pecho, sintiendo por primera vez en meses una paz completa. «Ahora construimos. Tu empresa, nuestra fundación, nuestra vida juntos. ¿Sin contratos esta vez?» «Sin contratos», confirmó ella, volteándose en sus brazos. «Solo promesas que hacemos porque queremos cumplirlas. Te amo, Sofía Mendoza de Vega. Y yo te amo, Alejandro Vega, mi esposo real». Cuando se besaron, ya no fue el beso de dos extraños fingiendo estar enamorados, ni el beso desesperado de dos personas que sabían que su tiempo se estaba acabando. Fue el beso de dos personas que habían encontrado en el otro su hogar, su futuro y su mejor versión de sí mismos. Un epílogo. 1 año después, la nueva sede de la Fundación Vega Mendoza estaba ubicada en un edificio que Sofía había diseñado específicamente para el propósito. Espacios abiertos, llenos de luz natural, materiales sustentables y jardines verticales que purificaban el aire. En la placa de la entrada estaba grabado el lema que habían elegido juntos: «Construyendo hogares, construyendo futuros». Isabela, ahora completamente recuperada y trabajando como coordinadora de programas comunitarios de la Fundación, entró a la oficina de Sofía cargando una taza de café y sonriendo. «Tu esposo está en la televisión otra vez», anunció, señalando hacia la pantalla en la pared. Sofía levantó la vista de los planos que estaba revisando y vio a Alejandro en una entrevista, hablando sobre su último proyecto, un desarrollo de vivienda sustentable que había ganado reconocimiento internacional. «¿Y qué opina su esposa de estos proyectos innovadores?», preguntó el entrevistador. Alejandro sonrió con esa sonrisa que Sofía había aprendido a reconocer como su sonrisa más genuina. «Mi esposa es la mente brillante detrás de cada innovación. Yo proporciono los recursos, ella proporciona la visión. Es la mejor sociedad que he tenido en mi vida, profesional y personal». «Sigues siendo cursi», le dijo Sofía al televisor, pero estaba sonriendo. Su teléfono vibró con un mensaje de Alejandro. «¿Cena en casa esta noche? Tengo algo importante que decirte». Sofía escribió de vuelta. «¿Buenas o malas noticias?» «Las mejores». Esa noche, en el penthouse que ahora verdaderamente se sentía como hogar, lleno de las plantas de Sofía, los libros de arquitectura que compartían y fotografías de sus viajes juntos, Alejandro sirvió una cena que había cocinado él mismo. «¿Cuáles son las noticias?», preguntó Sofía cuando terminaron de comer. Alejandro sacó un sobre del bolsillo de su saco. «Llegó esto hoy». Sofía abrió el sobre y encontró un documento oficial. Sus ojos se abrieron con sorpresa. «¿El Premio Internacional de Desarrollo Sustentable?» «Ganamos», dijo Alejandro, su voz llena de orgullo. «Nuestro proyecto de Playa del Carmen ha sido seleccionado como el desarrollo más innovador del año en América Latina». Sofía se levantó de un salto y se lanzó a sus brazos. «No puedo creerlo». «Hay más», dijo Alejandro girándola en el aire. «Quieren que presentemos nuestro modelo en la Conferencia Mundial de Sustentabilidad en Barcelona el próximo mes».
¿Nuestra luna de miel tardía finalmente va a Europa? Nuestra luna de miel tardía va a Europa, confirmó él besándola. Mientras bailaban lentamente en su sala, con la Ciudad de México brillando a través de los ventanales, Sofía pensó en todo el camino que habían recorrido desde esa primera reunión en esta misma oficina hacía poco más de un año. ¿En qué piensas?, preguntó Alejandro. En que si alguien me hubiera dicho hace un año que me casaría con un millonario por dinero y terminaría encontrando el amor verdadero, les habría dicho que estaban locos. ¿Y ahora? Ahora sé que a veces las mejores cosas de la vida vienen disfrazadas de los riesgos más aterradores. ¿Te arrepientes de haber aceptado mi propuesta? Sofía lo miró a los ojos. Esos ojos que había aprendido a leer como un libro abierto, que reflejaban no solo amor, sino respeto, admiración y una felicidad que él nunca había creído posible. Jamás, dijo, sellando la promesa con un beso. Fue la mejor decisión de mi vida. Afuera, la Ciudad de México continuaba su ritmo incansable, llena de millones de historias de amor, pérdida, esperanza y nuevos comienzos. Pero en el piso 45 de esa torre de cristal, dos personas que habían comenzado como extraños, en un acuerdo comercial, habían construido algo que trascendía cualquier contrato. Una vida juntos basada en el amor verdadero, el respeto mutuo y la firme creencia de que juntos podían construir un futuro mejor, no solo para ellos, sino para todos los que tocaran sus vidas.